entonces a darle la palabra al arquitecto Héctor Miller, consultor BIM en Argentina, para que desarrolle su tema de Smart Cities. Héctor, ¿estás por ahí? Fenómeno, gracias Alejandro y gracias a la Fundación. A ver, increíble la reunión de las personas y los personajes que hoy están acá. Increíble que también el municipio participe con esta intención de colectar toda esta enorme cantidad de información y datos. Yo creo que a esta altura del partido estamos todos un poco abrumados por tantas ponencias, pero abrumados en el sentido positivo. Es increíble, un privilegio estar con los ponentes de acá. A muchos de ustedes no conocía, por supuesto que a Gustavo Restrepo lo estamos siguiendo, creo que muchos, durante mucho tiempo, y también realmente es un privilegio tener todos hasta acá, y vamos a tratar de colaborar, simplemente tratando de dejar un mensaje con algo que está sucediendo, y indudablemente nos va a impactar fuertemente a todos, aunque no lo sepamos. Como dicen por ahí, el sol siempre está. Y quería empezar por acá. Este es un trabajo que nosotros desarrollamos para Sant Cugat. Esto es en la zona de Barcelona. Y hay unos conceptos que se vienen desarrollando, muchas veces simplemente como palabras vacías o repetidas, pero muchas veces también con profundidad de conceptos, y la verdad que en el medio hay quien conoce, quien no conoce, quien repite y quien conoce y quien sabe en profundidad, que son dos cuestiones que nos están atravesando, que son los conceptos de Smart Cities y Big Data, ¿no? A ver, las Smart Cities no son ciudades en donde los semáforos están automatizados y hay cámaras, sino que los conceptos de inteligencia, justamente de Smart, pasan por otros lados. Obviamente que todo el proceso de automatización lo involucra, pero evidentemente uno cuando habla de Smart Cities está hablando de ciudades en donde las decisiones tienen que ser inteligentes y tienen que cubrir aspectos que atraviesan una enorme diversificación de datos que están cayendo sobre el territorio, y esos datos tienen que ser compatibilizados entre diferentes actores técnicos y no técnicos que tienen que estar de alguna forma, y acá se nombró mucho la palabra de participación, justamente tienen que tener este carácter participativo sobre lo que se está viendo y desarrollando, y que va a impactar a las generaciones futuras, ¿no? Pues estaba hablando nada más ni nada menos que de las ciudades. Desde el punto de vista de lo que son el concepto de Big Data, que es la toma masiva de datos, que también van a impactar de alguna forma en el territorio, y también acá Gustavo habló de los datos, yo me tomé unas notas acá muchísimo del tema de los datos, ¿no? Habló de datos, no cualquier datos, ¿no? Datos cualitativos, datos, digamos, cuantitativos, las dos dimensiones de esto está, y que estos datos de alguna forma tienen que ser datos de calidad. Ahora, hablando conceptualmente de estos Smart Cities y Big Data, fíjense lo que está sucediendo acá. No están sucediendo cosas menores, sino lo que nosotros estamos trabajando lo estamos haciendo sobre el territorio, y todo lo que se produzca en el territorio tiene que ser de alguna forma ensayado, tiene que ser comunicado, tiene que tener un carácter de sostenibilidad, tiene que ser progresivo, continuo, colaborativo. Y si esos aspectos de alguna forma no están tenidos en cuenta, mal vamos a estar entendiendo qué es lo que está sucediendo hoy día con esta cantidad ingente de información que está cayendo sobre el territorio. Y en función de eso, me gustaría hablarles un poquito de lo que está pasando en los últimos tiempos. Hay un concepto que ya lleva muchos años de desarrollo, pero en los últimos tiempos, yo diría que en los últimos 4 o 5 años tomó una velocidad mucho mayor, un concepto que se define como BIM, o sus siglas en inglés de Building Information Modeling, pero la verdad es que ya esto trasciende la mera descripción del acrónimo. A ver, BIM es un concepto que nos va a atravesar absolutamente a todos, y lo que intenta es, digamos, reunir en ambientes de colaboración lo que a nosotros nos gusta entender como
los extremos, ¿no? Cuando uno dice esto de los extremos, ¿qué es lo que está pensando? A ver, toda acción que nosotros hagamos, acción de construcción, acción de visualización, de comunicación, analíticos, de planificación, de toma de data, desde los catastros digitales hasta las ciudades tridimensionales, todo ocurre en el territorio. Pero hay dos situaciones, dos dimensiones de lo que ocurre en el territorio. Una es la visualización de macro que nosotros tenemos acá. Nosotros, dentro de los ejemplos que tenemos muchos ejemplos de trabajo en ciudades también, pero tomamos este ejemplo porque tiene una escala parecida, de alguna forma, al área que está interviniendo a lo más fuerte. Este es el aeropuerto internacional de Ezeiza, y tiene una magnitud de una pequeña ciudad, que están ocurriendo todas estas cosas. Pero al mismo tiempo que se están ocurriendo estas situaciones acá, también están ocurriendo situaciones particulares, como las que ocurren acá. Yo por eso los quiero cambiar de escala, porque también acá se hablaron justamente de estas dimensiones, ¿no? De lo multiescalar y lo multidimensional. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que se entiende cuando uno habla de BIM? Bueno, van a escuchar, digamos, muy asiduamente que cuando uno habla de BIM, estamos hablando de estos dibujitos en 3D, yo los digo así con este carácter un poco digamos, de diminutivo, porque todo el mundo entiende a BIM como lo que se ve acá como un elemento 3D que uno se puede meter, dar vueltas, analizar, visualizar, etc. Ahora, esto tiene un aspecto muy corto de vista, en el sentido de que si se entiende por estos modelos BIM a la captura de estos datos tridimensionales, sin entender que es más que esto, la verdad que nos vamos a quedar con muy poca información. Porque este modelo que está acá tiene una parte visible, o digamos la generación hoy de los modelos digitales, son modelos que representan exactamente, desde muchos puntos de vista, cómo va a ser tenido en cuenta esto cuando, digamos, se construya, antes de que se construya. Todos los procesos de comunicación, de análisis, de documentación, de, digamos, escenarios analíticos de colisiones, de pruebas, ocurren sobre estos modelos sin tocar siquiera un pedacito de la realidad. Ahora, esta información así generada de esta forma, y esto es una parte chiquitita, indefectiblemente va a caer en este territorio. Y cuando nosotros tenemos esta visión de cambio de escala, no es que estamos haciendo simplemente un dibujito que va a quedar allí, sino que si yo cambio el campo de consideración, eso que veíamos de vuelo de pájaro, ahora va a caer acá. ¿Por qué tenemos que tener este tipo de conciencia? Porque estos procedimientos de captura masiva de datos, estos criterios de Big Data, que son colecciones masivas de datos, si no están articuladas de una forma absolutamente reglamentada, cuando intervengan en porciones mayores territoriales, como estas que están acá, y por eso los estoy cambiando de escala, quiero decir, si lo que yo estoy creando acá, con todos estos elementos de infraestructura particular que tiene esta pieza arquitectónica, con todas sus instalaciones, con el detallamiento tal cual la tiene, con toda la información hasta de los basureros que acá ocurre, con todas las trazas de todas las ingenierías que están perteneciendo y abasteciendo a este núcleo de edificación. Si esa información así definida me cayera aquí, directamente este archivo jamás podría llegar a ser abierto, y además genera un nivel de intoxicación tremenda en donde la información no está segmentada para que caiga con el grado de detalle que tenga que caer. Estos criterios de administración de ciudades digitales, que también van a formar parte de las Smart Cities, si no están articuladas, normadas las estrategias, las normativas de presentación de esta documentación, de una forma muy establecida, muy protocolizada, simplemente lo que hagan los actores particulares que están dando información a todo este territorio, simplemente no va a servir. Y eso es lo que está sucediendo. Cuando uno mira este territorio, uno podría decir que acá a simple vista está viendo una ciudad digital. Eso es mentira, porque el hecho de que sea tridimensional
o que se pueda ser administrado por software digitales, no significa que yo esté haciendo, digamos, un compendio de data de calidad. Justamente una de las cosas que se hablaron acá fue justamente cómo hago para que esta data, esta data que entra en forma, digamos, cuantitativa, en forma, de millones de datos a la vez, tenga esta característica de cualitativa, para que cuando yo lo analice, lo pueda analizar desde diferentes puntos de vista. Si yo analizo esta información y veo solamente esto, no estoy viendo un dibujito tridimensional. Yo lo que estoy viendo acá son diferentes actores que están interviniendo, diferentes actores que están trabajando en diferentes ingenierías, en diferentes porciones de los proyectos, en diferentes vinculaciones que hay entre los diferentes proyectos, que tienen diferentes intenciones sobre lo que están mirando, que tienen diferentes niveles de aproximación cuando esto lo están mirando, y que además hay enormes cantidades de vinculaciones intrínsecas en el territorio que están sucediendo. No solamente estamos viendo eso, sino lo que estamos viendo también son diferentes escenarios. Uno de los escenarios es, evidentemente, qué es lo que está, porque abuelo de pájaros y yo tomo un dron y hago una visualización de lo que sucede acá arriba, voy a estar viendo esto. Pero el ambiente digital permite también ver aquellos elementos que van a ser proyectados en el futuro y aquellas obras que se están construyendo desde un punto de vista, digamos, de acercamiento tridimensional para que sepa ese tipo de obras con quienes se van a conectar. Y no solamente estoy viendo esto, porque también estoy viendo qué es lo que pasa por arriba del territorio y qué es lo que pasa por debajo del territorio a nivel de infraestructuras, qué es lo que no se ve. Por lo tanto, de esta información que nosotros tenemos acá, ¿qué es lo que va a pasar cuando yo la integre con las ciudades? ¿Van a pasar todas las informaciones que yo tengo acá? ¿O la información tiene que ser selectiva, tiene que ser gradual, tiene que ser inteligente, tiene que ser de calidad? Y además de la información, ¿va a pasar solamente la información geométrica tridimensional que yo tengo acá? La verdad que hay todo un mundo subyacente a esto que no se ve, que es lo que completa esta información conceptualmente de lo que es un BIM, que es dos aspectos que cubren una única realidad. Un aspecto es la data. La data es el aspecto físico que yo puedo visualizar, puedo tocar y puedo ensayar. Y el otro aspecto que lo complementa es la metadata, o sea, que es la data, la información que tiene este dato. Por lo tanto, cuando yo esté mirando este tipo de infraestructuras que van a quedar enterradas por siempre, no solamente voy a estar viendo la traza geométrica, el diámetro, sino que hay cosas que no se pueden dibujar. ¿Cuál es la cañería? ¿De qué material? ¿Cuál es el caudal? ¿Qué sistemas abastecen? ¿Por quién fue ejecutado? ¿Cuál es su plan de mantenimiento? Etcétera, etcétera, etcétera. Esa información que está calificada cuando entra en el territorio sí me va a dar una visión de macro que actores que tienen digamos, la función de planificar y de tomar de la información y generar estos catastros digitales de la información que el municipio y en mayor escala las ciudades y en mayor escala las provincias y en última escala la nación tienen que tomar, se toman con decisiones, con datos que nunca está inyectado directamente por actores del Estado. Es decir, el Estado nunca va a tener actores suficientes para salir a buscar la información de lo que sucede con el territorio. Siempre esta información está siendo inyectada por terceras personas, por partícipes que están trabajando sobre el territorio y están completando la información que sucede con las ciudades de una forma que se va a escalar en el tiempo, que va a tener un comportamiento casi reológico y que además nunca se va a detener. Hay acciones que nosotros, mientras estamos hablando, se están perdiendo. Desde la generación simplemente de la aprobación de un plano, de un documento, que cae en cualquier lado. Nosotros hicimos 3 normativas a diferentes niveles. Hicimos una normativa para la Dirección de Geodesia de la Provincia de Buenos Aires. Para la Provincia de Buenos Aires, como sabrán, tiene en superficie, tiene
en muchos casos una superficie mayor que muchos países europeos, tiene una división municipal de cerca de 150 municipios, tiene una extensión territorial enorme, y todo lo que ocurre en el territorio está cayendo en la dirección de geodesia. Cuando ellos querían tomar la información que ocurría a nivel parcelario, simplemente no la podían integrar porque no se podían capturar esas cargas masivas de información, porque esta información estaba puesta en una forma no protocolar, no procesal, y toda esa información que se generaba en el territorio, riquísima y con muchísimo valor, caía en cualquier lado porque muchas veces ni siquiera los sistemas de georreferenciación estaban definidos. O sea que mientras todos estamos hablando de alguna forma, hoy se están produciendo ingentes cantidades de información que están cayendo en cualquier lado. Por lo tanto, estos aspectos que se tienen que cubrir acá, desde digamos, el área pública y el área privada, tienen que ver con la información de calidad que se tiene que integrar. Pero cuando se tienen que integrar, también hablaron de un tema de regionalización, y no me quiero perder tampoco de contar esto, porque en muchos casos lo que pasa, y acá tenemos el municipio que está, digamos, haciendo esfuerzos por justamente integrar todos estos procesos, ¿qué pasa en los límites? Y más de uno de ustedes lo trajo a colación. ¿Qué pasa si esta ciudad define una protocolización, pero el límite que tiene con la otra ciudad tampoco lo define, o lo define mal, o lo define de una forma que no está siendo articulada para que esa información caiga en el territorio como si fuera uno solo? ¿Qué pasa cuando esta información tiene que trascender las fronteras y esta información no tiene, digamos, una característica particular, digamos, de generación de la información que esté absolutamente articulada entre uno y otra área? O sea, ¿qué es lo que pasa en los extremos? Porque la visión que nosotros tenemos que tener respecto de lo que es conceptualmente BIM es cómo se juntan estos dos extremos entre lo macro y lo micro. Si nosotros entendemos que la generación de estos modelos digitales, que son altamente sofisticados en muchos casos, se pueden integrar sin ningún tipo de pensamiento mucho más democrático, si se quiere, mucho más rico desde las estrategias, más que simplemente de los modelos tridimensionales, mal vamos a estar pudiendo completar un trabajo que nos va a superar en mucho tiempo a nosotros y que nos va a trascender. Acá hay un archivito que yo les quería simplemente mostrar, no sé si en este momento va a poder abrirlo, que es, digamos, una obra de mayor escala que esta en este mismo aeropuerto, como para que se entiendan la complejidad de los modelos a que vamos a estar sometidos o que vamos a estar tomando a lo largo del tiempo, y que esto no forma parte de una cuestión de futurología, sino que, a ver, esto está sucediendo hoy en día, estos conceptos y estos modelos BIM están siendo producidos con una velocidad hoy un poco que asusta, y el gran problema es que cuando se definen las estrategias de solicitación de estos modelos, se piden estos modelos BIM como si esto fuera una cosa. Imagínense que este modelo, que es una parte de la terminal del aeropuerto de Ezeiza, el modelito que les mostré antes era este chiquitito de acá, y lo que les estoy mostrando ahora es esta partecita que está acá, del aeropuerto. Imagínense si esto no estuviera normado de alguna forma, este edificio con todas estas complejidades entraría en esta base de datos digital ciudadana. Ahora, sería simplemente imposible abrirlo, porque, como dijimos antes, tenemos diferentes aspectos. Y otro de los aspectos que yo tengo que compatibilizar cuando estoy integrando estos modelos, que tienen muchísima información, es qué es lo que pasa del límite municipal o el límite del edificio, si se quiere, hacia adentro, y qué es lo que pasa de ese límite hacia afuera. Este tipo de conceptualización que yo tengo que tener para entender esto tiene que estar perfectamente arreglado, porque en nuestra experiencia y lo que pasó fue que cuando las ciudades o los entes gubernamentales quieren integrar estos modelos y los pedidos son
necesitamos hacerlo con modelos BIM, no se está entendiendo qué es lo que están pidiendo, se confunden estos dibujos, o sea que la fuerza para modelar esto, para hacer el dibujito, digamos, se antepone a la cabeza, que la cabeza tiene que ser una cabeza de gerenciamiento, una cabeza de cómo yo vinculo informaciones a diferentes escalas, y cómo estos elementos van a entrar a colaborarse entre las distintas porciones que va a formar parte de un único ejido. Y que yo además pueda entender a esto como diferentes porciones analíticas de un edificio y que pueda ir separando porciones particulares de las concepciones de los edificios frente a otras. No es lo mismo esto entenderlo desde este aspecto todo junto, que entender, por ejemplo, solamente una parte del edificio y que estas acciones que yo estoy haciendo acá con estos botoncitos sean acciones que queden reglamentadas en función de protocolizaciones donde yo pueda ver una parte del todo. De la misma manera que yo pueda entender todo este complejo urbano, donde pueda apretar algún tipo de criterio analítico donde me muestre las redes cloacales, las redes pluviales, los escurrimientos, los edificios que se van a construir, los edificios que están en construcción, y cuáles son las obras que están adelantadas o atrasadas. Todas esas caracterizaciones que se hacen sobre los modelos tienen que estar inyectadas únicamente de inteligencia, más que en sí mismo un modelo, digamos, digital, que se ve bonito, pero que en su esencia tiene poco de colaboración. Bueno, voy a mostrar simplemente hasta acá, porque ya llevamos, creo que mucho tiempo. Es simplemente un acercamiento a esto que entendemos que es... se puede entender como muy tecnológico, pero lo más importante que nosotros podemos decir es que no se dejen obnubilar por la representación hollywoodense que tiene esto, porque este es el gran error. Pensar que estos dibujitos en 3D, la modelización es anterior a la inteligencia con lo que tiene que estar ellos, nos va a llevar al fracaso seguro. A ver, nosotros hicimos muchas de estas normativas, como decíamos, a niveles provinciales, enormes capturas de datos, a niveles municipales. El municipio de Morón llevó a cabo adelante y lo sigue llevando a cabo estos criterios de toma de datos y de articulación de todo tipo de actores, de información bidimensional e información tridimensional, porque tampoco se puede descartar la información tridimensional, ¿no? Porque van a escuchar hablar de BIM y van a decir, y la parcelita dibujada en 2D, no, eso no importa, como si no importara, porque hay otros aspectos que reglan el dibujito. Hay aspectos físicos que se ven, pero hay aspectos legales. Si no, tomen una parcela y lean la escritura y vean si coinciden los límites reales con los límites que aparecen en la escritura. O sea, no tengo solamente una dimensión de lectura, y se tiene que compatibilizar. Por lo tanto, estos extremos de macro a micro tienen que estar pensados con la cabeza, como decimos nosotros, y no con el músculo, porque ahora hay muchos, digamos, musculosos que toman, digamos, todo tipo de pastillitas y que hacen crecer estos modelos a toda velocidad. Ahora, cuando le decís el sistema de georreferenciación para pegar esta obra y la que va a venir acá al lado, a ver si las instalaciones se tocan, ¿la tomaste en cuenta? Y dice, no, eso no me importa a mí, como si no importara. El que tiene realmente el instrumento para que esto suceda es el Estado. El Estado, como un gran embudo, es el que toma la información que cada uno de nosotros, los particulares, las obras privadas o las obras públicas, estamos compartiendo para que se haga un único centro de datos en donde el Estado tome decisiones inteligentes, con herramientas inteligentes, que están pensando por personas inteligentes, pero que no están mirándose el ombligo, sino que están pensando de la micro que están inyectando a la macro. A nosotros nos gusta mucho relacionar muchas veces lo que pasa en los modelos BIM, lo que pasa en las ciudades, con una conceptualización que hizo un matemático polaco hace muchos años que hablaba de los fractales, ¿no? Que tiene dos características muy particulares, ¿no? Que son absolutamente repetitivos, se repiten enormemente, y son símiles, no iguales, símiles. De tal forma que vos no sabés si estás viendo un pedacito chiquitito o un pedacito muy grande, pero la ley que lo gobierna es muy parecida.
Y esto pasa justamente con las ciudades. Las ciudades inexorablemente van a crecer como un organismo absolutamente vivo. Pero con nosotros, con los modelos digitales, podemos analizar y podemos inclusive generar procesos que se llaman de diseño generativo, en donde se puede proyectar con los datos que va consumiendo cómo esto que se va a comportar. Y la verdad que desde el punto de vista de la macro se comporta parecido por ahí una manzana o un barrio cerrado, una pequeña ciudad, una gran ciudad, porque tienen comportamientos que puedan ser análogos a diferentes escalas, pero pueden ser estudiados con estos modelos matemáticos. Así que bueno, desde los conceptos que nosotros podemos partir, es que se tienen que entender que nosotros tenemos que juntar estos dos extremos, y estos dos extremos se juntan planificando, generando protocolos, que nosotros definimos como una tríada de protocolos, manuales y plantillas, en donde el profesional va a trabajar, pero va a trabajar sujeto a una ley, que esa es la ley, como decía también María Beatriz, que nos involucre a todos nosotros, y que no sea simplemente una cuestión de decisión por motu propio. Así que bueno, un privilegio haber estado acá. De nuevo, gracias por la oportunidad a todos, y muy lindo haber compartido y escuchado y aprendido tanto de todos ustedes.